Vale, ya estamos grabando. Los de YouTube os habéis perdido una serie de instrucciones que no os competen, así que no pasa nada. Estamos haciendo la explicación un poco de las normas del taller. Continúo. Vale, puede que de vez en cuando os surja ahí en la pantalla una encuesta, ¿vale? Las respondéis y son sobre cosas prácticas que nos interesa como conocer o preguntaros la opinión o cosas así. Las webcam mejor apagadas, excepto cuando vayáis a presentar o una cosa así, para evitar que la plataforma se sobrecargue. Y al final del taller, esto es lo último ya, al final del taller emitiremos unos certificados de asistencia, ¿vale? Os pediremos que los firméis y no nos los devolváis y así será nuestra manera como de justificar ante el financiador, ante el ministerio, la asistencia y que la actividad se ha hecho y tal. Y vosotros podéis tener un certificado de asistencia al taller. Bueno, pues creo que ya está. ¿Se me olvida algo, Patrick o Dani? Yo creo que no. Vale, Listo, gracias, Sergio. pues doy paso a mi compañera Patri. Muchas gracias. Pues mi nombre es Patricia Cañas y junto con Sergio y con Dani soy coordinadora del proyecto Semillistas. Hoy tenemos tormenta en este momento, así que mi conexión puede ser que sea un poco pobre en algún momento. Si es así, si podéis avisarme, compañeros, y veo de quitar el vídeo o lo que sea. Entonces, quiero presentaros brevemente Semillistas para las que no lo conocéis y podemos pasar la diapositiva a la siguiente página. Semillistas es una organización sin ánimo de lucro que fue creada en el 2018 y su finalidad es la de regenerar, reforestar el bosque mediterráneo a través de la metodología de siembra directa de semillas. En lugar de utilizar la tradicional plantación de árboles, lo que tratamos es observar y reproducir los métodos que utiliza la naturaleza, las formas de la naturaleza, para regenerar de la forma más natural y respetuosa. Este era el inicio del proyecto y en los años posteriores se ha ido creciendo, se ha ido desarrollando y ahora mismo hay 3 proyectos dentro de Semillistas. Uno es el proyecto del laboratorio de semillas, sería el primer proyecto que nació y este es el que hace toda la labor de investigación, experimentación, desarrollo de la metodología de siembra directa, estudio de las semillas, de cómo funcionan, cómo poder mejorarlas para hacer la reforestación y que funcione este método de siembra directa, y también donde se hacen los tratamientos, la conservación y la preparación para las acciones de reforestación. Esta área la dirige directamente Daniel. Después está el proyecto Siembra Bosques, que es el área más social, donde aparte de hacer acciones de reforestación en las áreas locales, como en Sierra Lújar, aquí en Órgiva, en la provincia de Granada, y en los Guájares, también se hacen actividades con la población local y con la comunidad, de voluntariado, acciones también de cuidado de la salud humana, al mismo tiempo que trabajamos sobre cuidar la salud del entorno, de la naturaleza, también cuidamos la salud humana y también trabajamos con lo que es el voluntariado europeo. Y por último está el proyecto Seed to Seed, que lo que hacemos ahí es la transferencia de los conocimientos, de la metodología que estamos desarrollando, lo que funciona y también lo que no funciona, pero sobre todo lo que funciona, poder transmitirlo a otras organizaciones que se dedican también a la reforestación y quieren probar con la siembra directa. Entonces, esta actividad
que estamos haciendo de este curso entraría dentro del proyecto Seed to Seed en esta transferencia de conocimientos y de metodologías. En Semillistas trabajamos con open source, que ahora mismo, ¿cómo se dice? Conocimiento libre, no me acuerdo en castellano. Entonces, por eso hacemos este tipo de actividades y las investigaciones, los resultados, lo publicamos para que puedan estar al alcance y puedan ser replicados por otras personas y organizaciones. Y podría hablar mucho más, pero no sé si me dejo algo así importante que debería nombrar. Sergio, Dani, si queréis completar con algo. Vale, entiendo que este silencio No, yo creo que tenemos bien hilado así el resumen, ¿no? De lo que estamos haciendo y de los 3 ámbitos que estamos trabajando. Restauración, salud y transferencia tecnológica, ¿no? Igualmente, si queda alguna duda al final de la sesión de hoy, en ese espacio para las preguntas, pues podéis preguntar, podéis decirnos. Y habiendo ya presentado a Semillistas, si os parece, pasamos a la presentación de las otras personas y organizaciones que estáis participando en este taller, en este curso. La propuesta es, como somos unas 30 organizaciones, personas inscritas, bueno, hay más personas, pero como había explicado Sergio, hay personas que están inscritas, grupos, en una organización, entonces estas solo van a tener un vocal. En la presentación vamos a dedicar 2 minutos para cada persona, así que os pedimos ser muy concisas. Y lo que os invitamos, si queréis encender la cámara para poder veros en ese momento de la presentación y que nos digáis vuestro nombre, el nombre de vuestra organización, cuál es vuestro rol, vuestra función y luego algo significativo que os ha pasado en vuestra metodología de reforestación, ya sea de plantación de árboles o de... Vamos volviendo para la segunda parte con la presentación del taller por parte de Daniel y unos momentos al final de preguntas y dudas. Sergio, me has dado así capacidades, Tienes poderes. me has dado poderes. Sí, lo voy a dejar así. Vale. Pues voy a empezar. Cuando os he estado escuchando, me han entrado ganas también como de poder asistir así a un curso donde vosotros expongáis toda la experiencia que habéis tenido en vuestra vida con todo lo que habéis hecho. Y me gustaría que en este curso hayamos elegido el número de personas no lo suficientemente alto para que podáis participar y se pueda ir preguntando a medida que se van haciendo las exposiciones y así podamos, digamos, aprender más desde un compartir que desde clases magistrales. Yo cuando doy las clases o cuando doy cursos así cara a cara, me gusta así que me interrumpan constantemente para poder dar el contenido en función de lo que vayan necesitando las personas. Y este va a ser como la primera vez que damos un curso así online y vamos a ver cómo es. En esta sesión cero de hoy voy a hacer una presentación
Entonces, en principio, vamos a dejar la ronda de preguntas para el final de la exposición. Y en las siguientes sesiones, cuando ya entremos más en materia, vamos a presentaros así un protocolo para que podáis ir levantando la mano a medida que se hace la exposición, sin tener que dejar las preguntas para el final del taller. Entonces, yo quería primero presentarme. Yo me llamo Dani, vivo en la Alpujarra, Granadina, en el pueblo de Pitres, y aquí también tenemos el laboratorio. Patri también vive por aquí, Sergio vive por Elche, y en general muchos de los de semillistas vivimos aquí en la Alpujarra, aunque también hay gente por Alcoy, y que es de donde soy, donde nací, y colaboradores en diversos sitios. Yo estudié ingeniería en telecomunicaciones, nada que ver con el campo, pero mi abuelo pues hacía su huerta, yo lo vi toda la infancia y en un momento dado, cuando dejé la ingeniería, me tiré así a la huerta, al cuidado de los árboles, a hacer aceite, cultivar cereales, legumbres, y me pasé muchos años pues aprendiendo de los abuelitos, ¿no? Todas estas cositas de la agricultura tradicional, ¿no? Antes de la Revolución Verde. Y además en esa época conocí también el trabajo de Masanobu Fukuoka y de la agricultura natural y, y también estuve como muchos años experimentando con estas técnicas, ¿no? Pues cultivando maíz con trébol o utilizando técnicas de permacultura, así con cartones, con acolchados, mezclando muchas especies, con sucesiones de cereales, legumbres, así solapadas. Y, y entre los abuelitos alpujarreños, los abuelitos de Alcoy y la filosofía de Fukuoka, pues estuve muchos años entretenido. En un momento dado, y después de muchos años de estar jugando a hacer nengodangos, de hacer bombas de semillas y cosechar semillas forestales y lanzarlas, y ver que siempre el éxito era 0%, digamos que surgió dentro de mí el empeño de ver qué pasaba y de cómo traer esa filosofía de este hombre, de Fukuoka, que sentía como verdadera al Mediterráneo. Y de ese empeño nació Semillistas y, y empezamos como a probar otro tipo de cosas, eh, y entre ellas pues descubrimos que en el mundo científico en el mundo académico, había una parte que se llamaba tecnología de semillas y que más allá de estudiar en profundidad lo que ocurre en los procesos de germinación, estudiaba algo que se llamaban o que llaman mejoramiento de semillas, el priming y el pelleting, que es lo que es parte de lo que vamos a estudiar. Y entre otras cosas a las que me he dedicado yo en esta vida ha sido a la pedagogía. He sido profesor privado para universitarios de primer año, así de ingenierías, de matemáticas, de física, de química, de electrónica, de sistemas mecánicos, de cosas así, profesor particular. Eso ha sido mi profesión durante un par de décadas. Y en cuestiones de pedagogía también he sido fundador y acompañante en una escuelita donde ha estado mi hija, de una escuela alternativa donde la filosofía se llama no directiva. Dentro de las múltiples pedagogías alternativas que hay, pues una de ellas. Me gusta mucho la pedagogía y el enseñar y espero que así mi recorrido pues sirva para que os enteráis mejor de las cositas que voy a hacer en el curso. De lo que va este curso,
digamos, es de situaros en una introducción a lo que sería nuestra metodología. Más adelante comentaré cómo planteamos la transferencia tecnológica de esta metodología, pero este curso no está planteado para transferirla completamente, ¿vale? Vamos a ir poco a poco, lo diré al final porque lo entenderéis mejor. La metodología que empleamos nosotros deriva de hacerse la pregunta el cómo estamos haciendo las reforestaciones, y en vuestra exposición se ha escuchado mucho que esto de sembrar en viveros, cuidarlo, trasplantarlo, tener que hacer riegos, es algo que aquí en el Mediterráneo trae muchísimos problemas, muchísimo trabajo y que llega a ser desesperante. En otros lugares, como en el norte de Europa, en otros lugares más húmedos, la plantación de árboles funciona muy bien e incluso podría ser que o a niveles actuales de tecnología no pudiéramos lograr que funcionara mejor que la siembra. Pero en los climas así semiáridos como el nuestro, la siembra aparece como una manera de aprovechar el potencial de la naturaleza. Es decir, o nos ponemos a hacer las cosas, digamos, con toda la tecnología así que tiene el ser humano, retroexcavadoras, polímeros superabsorbentes y toda una ciencia diseñada para tener una planta exquisita, trabajada en vivero, que luego pueda resistir en el trasplante, o empezamos a ver cómo lo hace la naturaleza y aprovechar el potencial que sucede en ella. Por ejemplo, en el alargamiento de la raíz cuando una semilla nace en el lugar definitivo donde la sembramos. Entonces, digamos que es una cuestión de que necesitamos ganar eficiencia y por eso estamos viendo qué beneficios nos trae el sembrar en vez del plantar. Y esta eficiencia es muy obvia en el Mediterráneo y no tan obvia en otros lugares del mundo donde no se necesitan riegos o donde el acceso no sea tan difícil como en nuestros montes. Entonces, todo esto surge de un lugar en el que empezar a mirarnos los seres humanos a nosotros mismos como separados de la naturaleza, yendo a nuestro rollo y pensando soluciones al margen de ese ente en el que trabajamos, en la naturaleza. Y de querer mirarla a ella en cómo hace las cosas y en cómo sí que le funcionan las cosas a ella, ¿no? Y poder imitar esos procesos que ella hace de regeneración natural. Además, con la palabra eficiencia quiero tener un cuidado porque, como decía Fukuoka, se puede confundir uno mucho en si se está hablando de eficiencia económica o de eficiencia energética. En estos tiempos en los que tenemos la energía del petróleo disponible, muchas veces parece que algo es eficiente, pero solo es eficiente económicamente porque el petróleo lo tenemos muy barato y de fácil acceso. Pero energéticamente los costes son otros, ¿no? Entonces, la mejor manera de hacer algo que sea eficientemente energéticamente es imitando cómo hacen las cosas, cómo hace las cosas la naturaleza. Y en este caso, en la siembra directa en el Mediterráneo, nosotros estamos viendo que incluso también es más eficiente económicamente. Esto de imitar los procesos de regeneración natural no es algo rígido, no es que nosotros imitemos exactamente lo que hace la naturaleza, porque eso es imposible. Nosotros no podemos recolectar miles de millones de semillas por hectárea y echarlas al suelo para que un ecosistema se regenere de manera natural, pero sí que podemos observar por qué de esas millones de semillas que caen al suelo cada año, solo hay algunas que prosperan y que otras no. Y de eso se trata
en este observar y poder imitar los procesos de regeneración natural. No tanto de imitar en estricto, sino de observar e imitar lo que sí que está funcionando, lo que sí que le está funcionando a la naturaleza, ¿no? Y para poder observar e imitar de esta manera la naturaleza, necesitamos una forma de aprendizaje que tiene que ver con lo que llamamos aprendizaje vincular. Hay que salir al monte, hay que observar, hay que vincularse con la naturaleza, con los ciclos, con lo que vemos, con los terrenos que los vemos en cada una de las etapas del año y, digamos, ir aprendiendo qué significa eso de vincularnos con un espacio natural y ir aprendiendo de él, ¿no? Aquí hay ratoncitos, aquí hay lagartijas, aquí hay hormigas, aquí no hay pájaros, aquí, ¿qué pasa, no? En ese trocito donde nosotros vamos a lo largo del año diversas veces. Y así, cuanto más le vamos dando a ese trocito de tierra, ella también nos va dando más y vamos aprendiendo más en ese vínculo. La otra manera de aprender que tenemos en Semillistas, aparte de ese aprendizaje vincular que está relacionado con el aprender a observar la naturaleza, es el de la ciencia. Es decir, todo esto está muy bien, pero después hay unos cuellos de botella en la siembra directa, en la cual todos los estudios dicen que es imposible controlar la germinación y la predación cuando hacemos siembras. Y te pones a estudiar durante décadas las experiencias de siembra directa a lo largo del mundo y es así. No hay manera de saber si las semillas van a funcionar o no van a funcionar, de predecir los resultados y además, en muchos de los casos, los ratones o los jabalíes o los pájaros se lo comen todo. Entonces nosotros apostamos por una solución, así científica, que se basaba en profundizar en la comprensión de los procesos germinativos de las semillas forestales. Esto es lo que la ciencia llama tecnología de semillas. Y el puzzle de ese conocimiento, le llamo puzzle porque es muy innovador y no está hecho bien el puzzle a nivel académico, ni hay ningún curso en todo el mundo donde se pueda aprender estas cosas. Y además muchas de estas cosas de las tecnologías de semillas son secretos industriales y las grandes corporaciones agrícolas tipo Bayer, Monsanto, tienen esa información como secreto industrial porque no quieren que los competidores accedan a ella. Ni siquiera la patentan para que se quede como información dentro de esas multinacionales. Entonces, nuestra metodología se basa en estos dos aspectos. Uno, una manera de aprender de la naturaleza que tiene que ver con el aprendizaje vincular con ella, con la naturaleza, y otro con una manera de aprender que tiene que ver con el desarrollo de nuestra mente, con la capacidad de discriminar y de comprender los procesos germinativos. Y la fusión de esas dos líneas, pues va construyendo nuestra metodología. Además, a nuestra metodología le ponemos un sentido ético. A nosotros entendemos que la restauración de los ecosistemas nos gustaría que no se llevara a cabo por grandes corporaciones, por grandes empresas que no tienen ninguna vinculación con el territorio en el que van a actuar, sino que se restaurara por los pequeñitos que viven en ese territorio, por las ONGs o empresas locales que viven en cada territorio, o sea, los que aman sus montes. Creemos que ese es el camino a seguir y estamos buscando maneras en que la financiación llegue a los pequeñitos para que sean los que puedan restaurar sus montes. Y además creemos que no hay que dejarse el pellejo por cuidar así a nuestra tierra, a nuestros montes, sino que hay que hacer a la vez un trabajo de aprender a cuidarse, aprender a cuidar nuestra propia organización, aprender a cuidar de la comunidad donde vivimos, en nuestros pueblos, y a la vez aprender a cuidar de la tierra. Y todo eso tiene que suceder a la vez. No podemos
dejarnos el lomo, dejarnos la espalda para poner árboles y cuidar la tierra, ni podemos cuidarnos la salud a costa de que la tierra la destruyamos. Entonces, Semillistas también es una manera de buscar el cómo hacer todo esto a la vez. Cuidarnos la salud, las personas y la tierra misma. ¿A dónde voy? La estructura del curso va a tener 3 bloques, aparte del día de hoy. Una introducción a las semillas, hablar de las semillas ortodoxas y de las semillas recalcitrantes. El bloque 1 y 2 van a ser charlas en las que vais a poder levantar la mano en cualquier momento para preguntar sobre una duda de lo que se esté hablando y así podamos hacer unas charlas dadas por mí, pero compartidas con vuestras dudas y podamos ir compartiendo y conociéndonos más. Pero el bloque 3 no va a estar basado en charlas, sino que va a estar basado en un estudio previo por vuestra parte de un manual de siembra de bellotas que ya está publicado y que está en la web de Semillistas, en el que os podéis descargar. Y habrá 3 sesiones para que con vuestro estudio previo yo os pueda resolver las dudas que tenéis sobre ese manual. Ese manual está creado a partir de haber hecho previamente por nuestra parte un curso presencial a una serie de organizaciones aquí en Granada hace un par de años y después de hacer ese curso y ver cómo le entraba toda esa información a estas personas, lo transcribimos, lo escribimos y estamos también a punto de sacarlo la traducción en inglés, por si alguien lo prefiere. Entonces, vamos a hablar en el bloque 1 sobre un plano de situación general sobre las semillas. Las vamos a clasificar según su genética, según su tolerancia a la desecación y según el tipo de latencia que tienen. Después profundizaremos con las semillas ortodoxas, las que se pueden almacenar secas. En qué es la germinación tal y como la hemos entendido hasta los años 70. Después, qué introduce el priming. Os enseñaré también a hacer métodos caseros de priming en vuestra casa sin que necesitéis un laboratorio. Hablaremos de cómo usar esos tratamientos de priming en restauración forestal. Hablaremos de qué tiene que ver el priming y la regeneración natural. Y haremos una pequeña introducción al pelleting y a los usos que tiene el pelleting en la restauración. Y luego en el bloque 3, como he dicho, partirá de vuestro estudio previo para poder profundizar en base a resolver vuestras dudas. El bloque 1 y 2 lo vamos a hacer desde cada miércoles de ahora hasta mediados de junio y el bloque 3 lo vamos a hacer en septiembre. Aquí tenéis las fechas de cada una de las sesiones, que serán los miércoles de 5:30 a 8. Y acabarán el 11 de junio. Acabaremos el bloque 2 el 11 de junio. Y el 17 de septiembre volveremos a empezar. Y esas 3 últimas sesiones, vosotros como buenos estudiantes en verano os habréis estudiado el manual, os tendréis preguntas preparadas y dudas. Y ahí, justo antes de que tengáis la oportunidad de poneros a cosechar bellotas, resolveremos todas las dudas que hay sobre la metodología que hemos hecho el puzzle nosotros sobre la siembra de bellotas. Vale. Ok. Y luego, por otro lado, comentaros que toda esta información
que os vamos a transmitir es una información que es a modo de introducción. Y digo a modo de introducción porque nosotros creemos que para hacer un cambio de paradigma de la plantación hacia la siembra se necesita de un acompañamiento. Y esto lo vamos a también empezar este año a hacer con un par de organizaciones en España, con Arba Elche y con Arba Litoral Catalán, en el que, además de que ellos reciban este curso, también van a recibir una serie de acompañamiento para poder adaptar la metodología que nosotros hemos encontrado para nuestro ecosistema aquí en el sur de Andalucía, en unas condiciones específicas y con unas especies específicas, poderlo adaptar a su ecosistema y a sus especies. Y esa adaptación de la metodología creemos que necesita un acompañamiento. Entonces, por eso, digamos que vamos a empezar como desde Semillistas queremos dar servicio a las organizaciones que quieran hacer ese tránsito o empezar ese tránsito entre la plantación y la siembra. Este curso es para dar toda esa introducción, pero creemos que se va a necesitar un acompañamiento más específico para encontrar las soluciones para cada uno de esos ecosistemas. Y como todo esto es muy innovador, pues no tenemos todavía muchísimas personas que sepan tanto de semillas como para que se pueda hacer esa adaptación así tranquilamente, ¿no? Entonces, esa adaptación metodológica la hemos pensado en dos líneas para los proyectos, para que lo puedan hacer los pequeños proyectos. Una es, le llamamos proyectos sembradores, en la cual una pequeña organización lo que quiere hacer es cambiar su metodología de actuación de plantación a la siembra. Y para hacer eso necesita conocer una metodología de siembra, pero también lo que necesita son semillas con unos tratamientos específicos, en el caso de las semillas ortodoxas. Y necesita conocer bien cómo hacer toda la logística con las bellotas para poderla hacer ella misma sin necesitar a semillistas. Pero en el caso de las semillas ortodoxas, necesitaría que nosotros les hagamos los tratamientos de priming en muchas de las especies en nuestro laboratorio. Para que esos proyectos, esas pequeñas organizaciones, no necesiten montarse un laboratorio para hacer todo eso. Entonces, digamos que estamos viendo que hay como dos líneas de transferencia tecnológica. Una, lo que se llamarían proyectos sembradores, en las cuales nosotros acompañamos a la organización a adaptar la metodología y a prepararle las semillas de especies ortodoxas para que ellos las puedan sembrar. Y otra línea de transferencia tecnológica en la que enseñamos a un proyecto todo lo necesario para que se monte un laboratorio y pueda hacer todos los tratamientos que necesita hacer. Para dos organizaciones que no son españolas, una está en Argentina y Nico está por ahí escuchando. Está en los Andes, en la provincia de Córdoba, y el otro es un proyecto en los desiertos allá por California. Entonces, estas dos organizaciones han replicado el laboratorio que nosotros tenemos y están haciendo todo por hacer los tratamientos de priming a sus especies para que funcione allí la siembra. Y nosotros les acompañamos a construir ese laboratorio, a que aprendan a funcionar con semillas en el laboratorio, a hacer todos los tratamientos, a adaptar la metodología y puedan poco a poco ser autónomos. Y creo que lo voy a dejar ahí y paso a preguntas y así no me lío en lo que estoy explicando y así lo que no hayáis entendido bien me podéis preguntar. Yo creo que, Patri, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí.
No sé si quieres tú ayudarme así a moderar, los que levantan, los que quieran hacer así preguntitas. Se apuntó Sergio para ello, entonces si quiere seguir Sergio, pero si prefiere no y me lo pasa a mí, Ok. como queráis. Vale, yo por mí bien, lo puedo hacer yo. Vale, pues tenemos ahí a Tito Delgado que quiere preguntar algo. No sé si era lo de la fecha de la última sesión de la primera etapa o es otra cosa. Es otra cosa, Sergio, gracias por responder a la fecha que se me escapó la diapositiva. Dani, te quería preguntar, cuando hablas de bellotas, ¿a qué especies te refieres? Nosotros con las que hemos trabajado mucho es con Quercus ilex. También hemos trabajado con Quercus coccífera, con la coscoja, y con Quercus faginia, con el quejigo andaluz. Pero con la que más hemos trabajado, con la que llevamos sembrando así miles de bellotas, es con Quercus ilex. Y el manual de siembra directa que hemos así escrito en Semillistas está basado en Quercus ilex, porque es donde más experiencia tenemos, pero de ahí se puede extrapolar a cualquier tipo de Quercus, a cualquier tipo de bellota. Vale. ¿Alguna pregunta más relacionada, Tito, con esto? No, nada más, gracias, Dani. Vale. Vanessa pregunta por ahí. Sí, ¿lo eres tú? pregunta si vamos a enseñar la metodología de los tratamientos. Vamos a enseñar metodología de tratamientos que podáis hacer en casa. Es decir, tratamientos de priming hay muchos y esos tratamientos, muchos de ellos se tienen que hacer con herramientas de laboratorio, con mucha precisión y necesitaría muchas más horas de los que tiene este curso para transmitir todo eso. Entonces, lo que sí que vamos a hacer es transmitir un tipo de tratamiento de priming que sirve para muchas especies forestales, que se llama hidropriming. Y ese sí que os lo transmitiremos y podréis hacer pruebas con eso. Aparte de esto en cuanto a las ortodoxas y los tratamientos de priming. Pero además en las bellotas sí que transmitimos toda la metodología de, en este caso le llamaríamos almacenamiento, pero es un tipo de almacenamiento que casi le podemos llamar tratamiento. Es decir, a las bellotas hay que hacerle una serie de cosas para mantenerlas vivas y mantenerlas viables y eso le podemos llamar en el caso de las bellotas tanto tratamiento como almacenamiento, porque hay como estamos en la frontera de las dos cosas. Y ese sí que está en el manual que ya os podríais descargar y que veremos en septiembre. Y de ahí todas las dudas que tengáis es importante que os vayan quedando claras para la siguiente temporada, podáis tener como ese éxito en la siembra de bellotas que muchos proyectos he escuchado que no habéis tenido y que yo creo que vais a encontrar así muchas respuestas en ese manual y en esas 3 sesiones que daremos. Vale. ¿Más preguntas? ¿Alguien más? Ahí voy a poner ahora el link al manual que lo tenemos en nuestra web. Sí, yo no sé si se me oye. Sí, se te escucha, Sí, Vito. se te oye. Sí, vale, soy Vito, de Getafe. Quería saber, porque nosotros aquí el ecosistema que tenemos más cercano y es el autóctono, es el de la Coscoja, aunque también hay algunas zonas relíficas de encina. Entonces, claro, nosotros estamos interviniendo en la zona que nos ha dejado el Ayuntamiento de Getafe, pero es verdad que hay cantidad de otras zonas que no están aprovechándose ni por agrario, ni por ganadería, ni por infraestructuras,
y que también podríamos hacer como una siembra de guerrilla, que llamamos en Arba, de manera que se podrían ir reforestando cuando nos deis este tipo de experiencias y de tratamientos y recursos, porque, claro, nosotros no tenemos acceso a zonas permitidas con una, digamos, autorización, ¿no? Ni municipal ni privada. Entonces, entiendo que esto sería para poder hacer mejoras en repoblación de especie autóctona, por supuesto, en estos campos que están con unas grandes dificultades de recuperarse, ¿no? De crear vegetación autóctona. Esa es mi pregunta. Eso ya lo veremos con las bellotas. Digamos que cuando tú quieres meter un quercus en un ecosistema, antes hay que ver cómo está ese ecosistema. Igual al ecosistema hay que meterle primero unas retamas, unos romeros, unas jaras. Depende de cómo esté, necesitaríamos avanzar un poco el estado de sucesión de ese ecosistema para mejorarlo un poco y en 10 o 20 años o más meterle quercus para garantizar, digamos, que se sigue el esquema que lleva la naturaleza. Y eso garantizaría también el éxito a largo plazo. Eso no quiere decir que si en el estado en el que esté vuestro ecosistema, aunque esté muy degradado, a lo mejor llueve lo suficiente como para que si metéis quercus, aunque esté muy degradado, pueda funcionar. Y de esas cosas hablaremos en septiembre, ¿no? Cuando hablemos de quercus, ¿no? No solo de los tratamientos que hay que hacer, porque nosotros, digamos, que los tratamientos los hacemos para garantizar que las semillas germinan y que están ahí en campo y que se van a acercar al verano un montón de plantas vivas a ver cuántas sobreviven el verano, ¿no? Todos los tratamientos y todo lo que hacemos es para garantizar la germinación. Aparte, el priming introduce como un beneficio extra en cuanto a, ¿cómo le llamaría? Un mejoramiento que tiene que ver no con la semilla, sino con la resistencia de la planta al estrés de diversa índole. Estos tratamientos pueden mejorar el establecimiento de plantas también en verano. Pero básicamente, la primera razón por la que lo utilizamos es para garantizar la germinación. Pero creo que tu pregunta iba como por el lado de si en esos lugares, aunque estén muy degradados, puedes meter quercus. Y eso es una pregunta, digamos, de ecología, que le vamos a poner mirada y vamos a hablar de ello cuando hablemos de los quercus, pero el propósito de este taller es más en profundizar sobre la germinación de semillas que en la ecología de los ecosistemas. ¿Me has entendido? Vale. Sí, creo que sí. Creo que sí. En esa línea, claro, nosotros en el pequeño espacio que nos dejó el ayuntamiento sí que intentamos mejorar poniendo además de las bellotas y de los ejemplares de Quercus ilex y de la coscoja, sí que es verdad que pusimos efedra, romero, jara blanca, retama, la retama se nos daba peor, pero bueno, y también protectores porque los conejos, claro, estaban absolutamente ávidos de comer todo lo que pillaban, ¿no? Hemos ido haciendo también grupos de riego para poder tener un crecimiento básico mínimo y entonces sí que con la ayuda de alguna yeguada que tenemos cerca introdujimos también lo que era el estiércol, la caca de yegua de caballo y también todo lo que se desbroza. El ayuntamiento sigue teniendo la idea, bajo nuestro punto de vista, totalmente, bueno, prescindible, de desbrozar en una zona que debería ser lo más parecido a una dehesa, a un campo, a un bosque. Bueno, pues que lo dejaran allí, ya que lo desbrozaban, que dejaran en el suelo toda la materia vegetal, ¿no? Daos cuenta de que estamos interviniendo en una zona cercana a casas
vecinos que tienen también muchos problemas en entender lo que estamos haciendo. Entonces, a veces tenemos dificultades de entendimiento con vecinos que son pues, del barrio, ¿no? Del pueblo. Y bueno, hay que llegar a acuerdos en que esto se pueda seguir manteniendo y sí, por un lado, extender todo lo que es la cohorte de lo que sería esta zona ecológicamente sostenible y equilibrada y por otro lado, pues eso, promover acciones para que lo que ya llevamos haciendo tenga un futuro. Bueno, yo no sé, 10, 20 años a mí creo que debería hacerse también incorporando desde el tema educativo a generaciones más jóvenes, porque nosotros tenemos unas edades ya, ¿no? Pero es tan importante, sí, por lo menos ir dejando esto encarrilado que yo os agradezco muchísimo porque me está resonando mucho de todo lo que estáis hablando y creo que es muy aprovechable. A mí me os recomendó una amiga, Natalia, de Granada, que está ahora en los Ofijaris, y es por eso que estoy haciendo este curso. Aparte de que también estoy en ARBA y bueno, también tenemos ahí una trayectoria. Gracias. Ok, gracias. Vale, pues a ver, por orden, primero Nathalie, después leemos las preguntas de Magda, que ha escrito en el chat, y después Miguel P. Nathalie. Hola, gracias. Sí, pues yo estoy siguiendo bien porque por un lado me estoy metiendo en estos temas desde unos meses con Cecil y de otro lado he leído un montón sus sitios y sus manuales. Pero quería decir que por mi parte no tengo no tengo experiencia en nada en forestal, porque en la diapositiva de antes estaba escrito a qué persona se dedica el curso, o no sé, la formación, el taller. Y el primer punto pienso que que está por personas que tienen cierta experiencia y solo quería decir que no es mi caso personal. Que quería subrayarlo. Espero Ok. estar bien. Por el Bueno, momento sigo todo. Sí, perdón. Aunque no tengáis, digamos, experiencia directa en campo, en tu caso lo conozco, Nathalie, que tienes a Cecilia ahí y está tu interés en profundizar en todo eso, ¿no? De todas las cosas que vamos a hablar, otros condicionantes, hay que saber un poquito de matemáticas, de leer una gráfica, hay muchos condicionantes, ¿no? Para, digamos, profundizar en cómo germina una semilla y en entender así lo que queremos explicar. Pero sobre todo, el punto más importante sería como la motivación, ¿no? Creo yo. Ok, en Más eso allá estoy. de que, más allá de que hayas tenido más o menos experiencias en plantaciones o en siembras, sí que es verdad que cuanto más experiencia haya tenido uno, pues cuando desarrollamos conceptualmente cómo lo vamos a hacer, mejor se encaja en la mente, ¿no? Pero eso también va a depender de ti, de si algo no lo pillas, pues cogerte un libro, cogerte internet para averiguar lo que no estás entendiendo del todo, ¿no? Sí, claro. Gracias, Dani. Vale, quería hacer una aclaración con el tema del idioma y es que sobre todo para Nathalie y Cecil, y no sé si alguien más, cuando subamos las sesiones a YouTube, en YouTube sí que hay una herramienta de autogeneración de subtítulos y traducción. Entonces ahí podéis aprovechar eso para alguna parte muy densa que no se haya entendido, leerla en vuestro idioma. Aquí el Big Blue Button también trae una herramienta de subtitular, no sé si de traducir, de subtitular sí, pero la he estado probando y por ahora no funciona. Intentaremos que para la próxima sí funcione. Vale, pues Magda preguntaba por el chat si hay algún tipo de manual para semillas ortodoxas o bibliografía o algo, y después nos comentaba que ha encontrado el documento de las 10 especies que tenemos en la web. Algo que
que comentar ahí, Dani? Sí, bueno, tenemos ese documento de 10 especies. Ese fue el primer documento que hicimos hace creo que 3 años. Para lo que sabemos ahora está un poquito desfasado, pero es una buena base y ahora no recuerdo la bibliografía que tiene este documento, pero os vamos a pasar con las presentaciones de PowerPoint que os hagamos, el material que os vayamos pasando, os vamos a pasar la bibliografía que es posible descargarse de internet para completar todo lo que queráis saber. Hay académicos que han escrito muchas cosas y que os pasaremos así los enlaces para que os podáis empapar bien, ¿no? Y profundizar si queréis ir más allá. Vale. Bueno, pues Miguel P., adelante. Sí, hola. He visto en vuestra página web que estáis haciendo unos estudios sobre la reproducción de enebro de la miera. Aquí en Tres Cantos, que está al norte de Madrid, es una especie que antes era muy común, pero que ahora se ha perdido prácticamente totalmente. Yo creo que en el término municipal de Tres Cantos no debe haber más de 10 especies. Entonces, quería saber si en los bloques de germinación de semillas ortodoxas vais a hablar sobre el enebro, porque la verdad es que es una especie muy complicada que a nosotros, pues de vez en cuando, no sé si por casualidad nos sale, pero no hemos cogido el procedimiento para hacerlo de una forma más eficiente. Vale. El enebro es de las que tienen, se llama latencia fisiológica, es de las complejas y es de las que un tratamiento de priming es complejo y no os voy a poder enseñar. Pero lo que sí que cuando hablemos de lo que llamamos germinación estándar, es decir, sin tratamientos de priming, hablaremos sobre esos tipos de latencia, cómo se rompe esa latencia y dónde encontrar información y la bibliografía para que encontréis la manera de saber cómo germinar cada una de esas especies en España. ¿Vale? Hay muchos datos, mucha bibliografía fiable sobre cómo hacer que tu enebro, con las semillas que tienes allí en Madrid, encuentres fácilmente la manera de germinarlo, aunque sea para el vivero, ¿vale? Para trabajarlo a nivel de reforestación en siembra directa sería más complejo porque necesitas ese tratamiento de priming y ya verás por qué es más complejo cuando vayamos entrando en materia. Pero por lo menos acertar con la germinación para trabajar en vivero, eso sí que lo explicaremos y os daremos las referencias para que podáis buscar no solo de esa especie, sino de las que queráis. Vale, muchas gracias. Y otra cosa que quería comentarte de lo que has dicho, de cuando ha hablado Vito y le has dicho que habría que recuperar el suelo antes de plantar bellotas, has hablado de la jara. La jara a veces tiene un poco de mala fama, ¿no? Porque dicen que impide que surjan otras especies como la encina. ¿Qué opinas de eso? El mundo de las opiniones, así básicamente en la ciencia es un mundo de probabilidades, ¿no? Y de estadística. Entonces, hay un estudio, por ejemplo, aquí en Granada, de la UGR, de la Universidad de Granada, y de Jorge Castro y compañía, que hicieron este estudio sobre cómo afectaba la plantación de árboles hecha con o sin nodriza, con o sin plantas protectoras, ¿no? Y pusieron pues pinos debajo de lavandas, debajo de tomillos, debajo de jaras, a la sombra, ¿no? Para ver si aguantaban mejor su primer verano, si sobrevivían más o si sobrevivían menos. Y en prácticamente todas las nodrizas que utilizaban, el resultado fue beneficioso, menos en la jara. Eso no quiere decir
que si en vez de plantación lo hacemos por siembra, el resultado pueda ser diferente. Y además, eso no quiere decir que ese resultado vaya condicionado al año específico del estudio, en el que había unas condiciones de temperaturas y pluviometría que son específicas de ese año. Sabemos que si se planta en nodriza en el norte de España, no tiene beneficios, es perjudicial. Pero si se hace aquí, donde hay mucho estrés, tiene beneficio. Entonces, digamos, no tenemos suficiente información académica como para decir hacia dónde va todo ese mundo de probabilidades, ¿no? Porque son cosas que se están empezando a desarrollar estas últimas décadas, ¿no? Y mi experiencia con la jara, sembrando debajo de ella, es que las plantas se desarrollan igual que debajo de otras nodrizas. Y aún no he encontrado que vaya peor o mejor. Pero eso no quiere decir que en otro lugar, en otro ecosistema, pueda ser diferente, ¿no? Y por eso, en esta adaptación de la metodología que decía, se necesita como tener tiento y hacer siempre, digamos, tener en cuenta que si se quiere cambiar hacia el paradigma de siembras, se necesita 1 año, 2 años, 3 años de ir haciendo pequeños tientos para ver cómo funciona en el ecosistema de cada uno antes de ponerse a hacer un proyecto enorme. De acuerdo, muchas gracias. Bien, Yo pues añadiría, quedan 10 minutos. A yo ver, añadiría por ahí, María. del tema de si las María. nodrizas... Sí, ¿me escucháis? Sí, tírale. Sí. Que yo añadiría que, bueno, en la Universidad de Alicante también lo han estudiado y por ejemplo, vieron que el efecto, si es beneficioso o negativo, cambia a lo largo del año, según en la estación, bueno, las condiciones climatológicas en las que esté. Entonces, como que es más complicado que no se puede simplificar a ¿es buena o es mala? Pues depende. A veces es buena y a veces es mala. Y eso en general Sí. con muchas especies nodrizas, ¿no? Que hemos utilizado como nodrizas. Sí. Es que estamos hablando de ecología mediterránea y aquí es como la diversidad es extrema por eso mismo, porque cada año las condiciones pueden ser tan diferentes que tanto a nivel genético como a diversidad de paisaje, como tiene una adaptación el ecosistema mediterráneo muy grande a las condiciones que vengan, ¿no? ¿No? Fijaros estos años, los años tan malos que ha habido de lluvias y sí que ha habido mucha mortandad, pero con la lluvia que ha habido se podía haber muerto muchísimo más, ¿no? Y luego llega un año bueno de lluvias como este y el reverdecer es increíble, ¿no? Tiene una capacidad, ¿no? El ecosistema de salir hacia adelante como muy grande. Y eso se debe como que está preparado para muchas condiciones. Y hay condiciones que son mejores. O sea, hay especies que podrían mejorar su supervivencia en ciertas condiciones, pero de repente cambian un poco esas condiciones y ya no. Y hay muchas casuísticas, ¿no? Y por decirlo de otra manera, estamos empezando a comprender lo voy a decir así, empezando a comprender que sabemos muy poco sobre la holística de los ecosistemas, ¿no? Que son extremadamente complejos. Y que hacemos lo que podemos. Con lo que tenemos. Con lo que tenemos. Y con nuestro tiempo de vida. Vale, pues estamos a 8 minutos de las 8. Pellegrino ahí está escribiendo alguna cosa. Podemos ver. ¿Alguien más tiene alguna última preguntilla antes de cerrar esta primera sesión de introducción? Pellegrino dice ahí: ¿la zona donde se efectúa la siembra directa se debe proteger de alguna manera? Cuando hablemos de bellotas lo veremos, ¿no? Las bellotas son súper apetecibles, a los ratones les encantan, a los jabalíes les encantan
Y si sabemos que hay estos animales, pues hay que protegerlas. Luego hay bellotas como un lentisco que no es tan apetecible, pero un algarrobo es muy apetecible. Y depende de cómo hagamos esas siembras, las tendremos que proteger o no. Y también, digamos que muchas veces depende de cómo planteamos esas siembras dentro de nuestra organización. Igual nos sale a cuenta ponerse a sembrar dentro de una organización unas cuantas miles de semillas, sabiendo que hay ratones y que van a morir muchas semillas, para tener unos pocos árboles. O sea, yo lo que os voy a enseñar con este curso es un mundo de posibilidades que todavía no tenéis sobre qué hacer con semillas, ¿no? Y ese mundo de posibilidades hará que vuestro imaginario empiece a cambiar. Empezaréis a imaginaros, ¿y si hacemos esto, esto y esto? Igual probáis y no acertáis, y de ahí aprendéis algo, y en 2 o 3 años empezáis a acertar, y estaréis adaptando la metodología hacia vuestro ecosistema. ¿No? Es como el objetivo del final de todo lo que os voy a decir es ampliar vuestro imaginario sobre lo que se puede hacer, ¿no? Hasta ahora el imaginario está en trasplantar árboles de vivero y como mucho meterle algo de estiércol o de polímeros superabsorbentes o de acertar con la fecha de plantación o con la cantidad de riegos que se meten, pero no podéis ir mucho más allá. Con este tema de utilizar las semillas directamente, se os va a multiplicar la capacidad de imaginaros qué hacéis. Y claro, hay muchos dilemas, ¿no? La predación, el cómo controlar la germinación, y os iré guiando un poquito en cómo podéis empezar. Mejor empezar con especies de fácil germinación, más que con un enebro, que es complejo, y os iré dando detallitos para que podáis ese imaginario ir haciendo las pequeñas pruebas necesarias para que empezáis a ver si esto tiene sentido o no tiene sentido para vosotros, ¿no? ¿Qué más hay por ahí, Sergio? Bien. Ahí comentaba Antonio José que no solo son los animales salvajes, sino que en muchas zonas también hay ganado pastoreando. Claro, Sí. eso hay que ver las condiciones en las que cada uno está haciendo las cosas, ¿no? A nosotros solo nos quedan 2 pastores en 5.000 hectáreas de Sierra Lújar y eso es un problema a nivel de incendios, pero un beneficio a nivel de no tener que hacer tantísimas gestiones para que no se nos coman las plantitas, las cabras. Entonces, cada uno en sus condiciones va a tener que buscar sus maneras. Igual sus maneras es tener que las de diversas maneras o tener que pasarse primero unos años para aclararse con esos pastores o renunciar a esas tierras si están los pastores continuamente ahí, porque no se puede. O estamos hablando de múltiples casuísticas, ¿no? De múltiples casuísticas. Y no se puede generalizar absolutamente nada. Por eso hablo de que es súper importante la adaptación de la metodología que nosotros hemos empleado. Porque no vais a poder replicar nada tal cual os lo voy a contar. Eso no funciona. De hecho, lo podéis ver. Boca dijo, no replicáis nada de lo que yo hago. Y la gente repite lo de las bombas de semillas y no funciona, claro. Porque no se pueden repetir las técnicas. Se tiene que adaptar, entender la filosofía que hay detrás y adaptar la metodología. Y ese es mi intento, ¿no? Que comprendáis una serie de conocimientos sobre germinación de semillas y ir dando claves para que podáis hacer esa adaptación. Bueno, pues ahí está ese mensaje esperanzador de no os voy a enseñar nada de ninguna solución. Quien esté buscando soluciones, sintiéndolo mucho, esto es tan complejo como la vida. Bien, yo cambiaría, Sergio, la palabra solución. Sergio, se cambiaría la palabra solución por palabra receta, ¿no? Como las recetas ya no son válidas
en contextos en los que los sistemas son complejos, ¿no? Y un ecosistema es un sistema complejo, no es un sistema lineal. Igual que la crianza de los hijos, ¿no? No son sistemas lineales, son sistemas complejos y las soluciones no son replicables. Hay que adaptarlas siempre. Bien, pues con esta bonita cierre damos por finalizado la sesión 0. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y vuestra paciencia y las preguntas y el interés y los agradecimientos que estáis ahí poniendo en el chat. Y si mis compañeras no tienen nada más que decir, nos despedimos hasta el próximo miércoles. En el mismo sitio, a la misma hora y a poder ser con el mismo nombre de usuario para que os reconozca yo y vayamos haciendo amistad. Gracias, un saludo. Venga, Chao. gracias. Adiós. Muchas gracias por estar y creo que nos lo vamos a pasar bien en todo esto. Chao, chao. Buena semana. Adiós. Muchas gracias. Adiós.